informativo acá en Venezuela. Octavio, Valentina. Y arrancamos entonces de esa manera el programa con estas informaciones que nos cuenta Santiago Martínez desde la ciudad de Caracas. Y vamos a empezar con nuestro primer invitado del día de hoy, con Fernando Fernández, abogado, director, profesor de IESA, que nos va a traer un tema muy interesante. El tema se trata del impacto de los negocios hoy en día y de las inversiones desde y hacia Venezuela, como para entender cómo ha cambiado el panorama geopolítico, cómo ha cambiado el panorama económico con respecto a esas inversiones y entender en qué momento está hoy Venezuela en ese tema. Por eso saludamos a Fernando Fernández. Profesor, buenas tardes. Bienvenido, ¿cómo está? Encantado, Octavio. Muchísimas gracias y Valentina también por esta oportunidad. No, el gusto es de nosotros, profesor. Y nada, bienvenido al programa. Y lo primero que quiero preguntarle es ¿cómo es el panorama? Ese panorama que ustedes describen, ese panorama geopolítico y económico de Venezuela hoy, para entender cómo el país puede manejar las inversiones, tanto las que entran como las que salen del país. Magnífico, sí. Justamente enmarcamos esta actividad que vamos a tener el día 11 de junio en el IESA dentro de una pregunta, digamos, muy sugerente. ¿Estamos ante un nuevo orden o un nuevo desorden mundial? Hay quienes afirman que estamos ante una turbulencia, ante un caos, desde todo punto de vista, geopolítico, político, jurídico, económico, en fin, y también social, ¿no? Por el tema de las migraciones y todas estas cosas, ¿no? Entonces nos interesa, dentro de este marco general que abarca esta pregunta tan sugerente, nos preguntamos, bueno, ¿y cómo va a impactar toda esta situación tan enredada en los negocios e inversiones desde y hacia Venezuela? Por eso hemos invitado a los mayores y a los mejores especialistas en temas petroleros, económicos, financieros, de negocios y también desde el punto de vista político y geopolítico. Yo me encargo del tema jurídico, tratando de dar una visión, digamos, comprensiva de las mayores aristas, ¿no? Pero sabemos que las aristas son muchos más, esto da como para un semestre completo. Pero vamos a tratar de comprimir en 6 horas los elementos fundamentales de este gran debate, de esta gran incógnita que se nos presenta, y tratando de dar algunas pautas en términos de escenarios y en términos de posibles soluciones a esta situación. Ese es el tema. Sí, profesor, mencionaba entonces esas aristas jurídicas que usted dice, esto da para largo, cada vez salen más capítulos de esta historia, pero hoy, digamos, Venezuela, usted lo dice, hace parte como tal de esos cambios del orden mundial que se están dando no solo por Estados Unidos, sino también por China y otros países que, a diferencia, están muy distantes de Estados Unidos y quieren seguir apoyando, digamos, en temas de inversión a Venezuela. ¿Cómo entonces seguir avanzando para las empresas que están interesadas cuando se enfrentan a temas jurídicos, digamos, tan preocupantes o tan difíciles de manejar como es el tema de las sanciones, pero quieren seguir invirtiendo en Venezuela porque saben que hay, digamos, una oportunidad muy grande y se necesita para recuperar la economía del país? Muchas gracias, tremenda pregunta, ¿no? Justamente ese es parte de nuestro esfuerzo, ¿no? Tratar de brindar primero claridad en algo que parece tan oscuro, tan turbulento, tan negro, tan absurdo también, pero viendo con un poco de calma cuáles son las variables fundamentales que nos afectan, ¿no? De tal manera que desbaratando encajes llegaremos hasta el hilo, como decía el gran poeta venezolano Andrés Eloy Blanco, ¿no? La idea entonces es utilizar una metodología de trabajo comprensiva de las diversas situaciones y sobre todo brindar escenarios. Escenario 1, 2, 3, 4, qué puede pasar en los distintos ámbitos, petrolero, financiero, jurídico, geopolítico y de negocios en sí mismo, ¿no? Entonces, es una tarea de verdad apasionante y creo que la vamos a pasar muy activamente, pues, en esta jornada que estamos planteando para el 11 de junio. Sí, ¿cómo ven ustedes a Venezuela en comparación con cómo ven ustedes a Venezuela en comparación con el resto del continente, con sus vecinos, con los países de Sudamérica para este tema de negocios y de inversión? ¿En cómo se ubica Venezuela, más allá de un tema político, a nivel, pues, económico y financiero? Bueno, la situación no es fácil para ningún país de América Latina. Quizás en el caso de Venezuela hay situaciones que la particularizan, ¿no? Uno de los temas fundamentales que tiene que ver en esta materia, y es parte de la dificultad que yo voy a abordar, es el tema de la Foreign Corrupt Practices Act,
una ley norteamericana que afecta al mundo entero. Es una ley global cuyas estructuras están vigentes en 189 países del mundo. Habida cuenta que en la ONU hay 193, es decir, 189 países que comparten este punto de vista y que aplican normas sobre el soborno transnacional. Es bastante, ¿no? Es abrumador, diría yo, ¿no? Entonces, la suspensión que ha dictado el presidente Trump incide severamente en esa estructura y en ese sistema, que como digo, es global. Entonces, al faltar, digamos, el alfil o la pieza fundamental de ese tablero de ajedrez, ¿qué va a ocurrir con las demás? Y particularmente, ¿qué ocurriría con Venezuela? Cuando quiera que hay una cantidad de acciones legales en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es parte del enfoque que le vamos a realizar y a problematizar para brindar soluciones, obviamente, ¿no? Profesor, ¿cuál es el cambio, digamos, más radical que tiene hoy en Venezuela en función de ese tema, de las inversiones tanto fuera del país como las que están entrando a Venezuela? ¿Con qué, digamos, tiene que adaptarse el país pensando en esa revolución mundial que hay con respecto a todos los cambios económicos? Bueno, en primer lugar hay que tomar en consideración que hay limitaciones respecto del dólar y el uso de las instituciones financieras norteamericanas, ¿no? Pero no hay limitaciones de ese tipo con otras monedas y con otras estructuras financieras del mundo, ¿no? Entonces, eso es parte un poco de lo que trataría uno de los ponentes. En el caso de mi enfoque, que es legal, uno trataría de ver entonces cuáles son esas enormes oportunidades que existen en otras monedas y en otros sistemas jurídicos, ¿no? Para poder tener incidencia y realizar un sistema de importación y de exportaciones francamente productivo, ¿no? El gran problema que ha tenido Venezuela crónicamente, inclusive desde hace, digamos, 25 años atrás, es la dependencia del petróleo, ¿no? Oyendo a los economistas, y vamos a tener a un experto petrolero muy importante, el doctor Juan Sobón, vamos a entender un poco lo que es la dependencia del petróleo, ¿no? Que se toca el petróleo hacia un lado y bueno, toda Venezuela se estremece, ¿no? Evidentemente, por una razón objetiva, y es la dependencia de esa estructura económica. Y yo creo que es la oportunidad de ponerse a pensar en cuáles son las otras alternativas, ¿no? En el área agroalimentaria, en el área pesquera, en el área fundamentalmente turística, que es un potencial que tenemos en Venezuela, y por qué no decirlo, en el área minera, tierras raras y una cantidad de productos de minerales estratégicos, diría yo, ¿no? Que son sumamente importantes. Aparte del desarrollo del gas. El doctor Sabón nos hablaron detenidamente y con más propiedad que yo de ese asunto, ¿no? Ahí hay un potencial extraordinario en nuestro país. Ajá, profesor, a veces la política, sobre todo acá en Venezuela, es complicado alejarla de la economía, o sea, a veces van como muy enlazadas, ¿no? ¿Qué tanto afecta a Venezuela que se aleje un poco de Estados Unidos y qué tanto la puede beneficiar que se acerque a China, que es una gran potencia en este momento en todo, en todo esto que nos comenta de las inversiones y la geopolítica venezolana? Bueno, yo creo que ya ese acercamiento se ha producido, ¿no? Ya ha habido inversiones y fondos y tal y qué sé yo, una enorme cantidad de interacciones, ¿no? Ahí lo que hay que evaluar es cómo ha marchado eso y si eso se puede profundizar aún más. Sabemos muy bien que la política exterior de China va buscando ocupar espacios que los Estados Unidos ha ido abandonando o simplemente descuidando, ¿no? Entonces, ahí es una cuestión de oportunidades y sobre todo muy centrados en lo que es el cumplimiento de las obligaciones internacionales, porque todos los países del exterior tienen una enorme cantidad de normas, exigencias y estándares que hay que cumplir. Y es donde Venezuela quizás está fallando, ¿no? Es parte de la toma de conciencia que hay que hacer en cómo establecer una disciplina en el plano normativo, en el plano regulatorio, en el plano financiero y en el plano también del cumplimiento con las responsabilidades internacionales. Ahí yo creo que hay un tremendo asunto a discutir, ¿no?
Sí, profesor. Ya hablamos entonces de esas recomendaciones, de esos temas que ustedes van a abordar y sobre todo de lo que debería apuntar Venezuela, pero estamos hablando de temas entre gobiernos y entre grandes empresas o grandes inversores. Cuando hablamos del día a día de los venezolanos, que son los que reciben más el impacto de estas decisiones económicas, ¿cuál debería ser la prioridad? Incluso cuando usted habla desde el ámbito, digamos, jurídico, ¿cuál debería ser la prioridad para empezar a solucionar poco a poco, porque sabemos que esto es a largo plazo, las grandes, digamos, problemas económicos que tienen los venezolanos que están en el día a día o en la informalidad o con múltiples fuentes de ingreso para poder tener, digamos, al menos lo básico que se necesita en el día a día? Sí, parte de ese asunto tiene que ver con la cultura, ¿no? Y creo que Venezuela ha demostrado, y los venezolanos hemos demostrado una gran resiliencia en ese sentido. Esos justamente, esos indicadores que estás mencionando, personas que tienen hasta 4 y 5 trabajos para poder redondearse, como decimos acá, ¿no? Redondearse los ingresos y poder cubrir las altas exigencias que nos plantea una economía con signos claros de recesión y una economía con signos muy altos de inflación, ¿no? Entonces, parte de las destrezas que hay que ir desarrollando. En el campo normativo, lo primordial es conocer el marco regulatorio, es conocer cuáles son los límites y cuáles son las libertades que existen para poder ejercerlas con propiedad y con prudencia, ¿no? Y yo creo que ahí está justamente el mensaje que queremos enviar. Sí, profesor, usted hablaba del tema petrolero y cómo Venezuela depende mucho del petróleo y que cada vez que se toque el tema petrolero, baje el precio o algo que pasa con el petróleo, pues Venezuela se afecta mucho. Si no, sí, y ojo, y es algo que se ha dicho a lo largo de los años, aquella frase de sembrar el petróleo que todavía no, pareciera que no ha terminado de ocurrir. Pero ¿qué sugiere usted en su conocimiento que se puede hacer para que Venezuela deje de depender tanto del petróleo? ¿Hacia dónde podría girar o ver? Mira, yo creo que pensándolo bien, el potencial de Venezuela es enorme, ¿no? Entonces es cuestión de hacer un listado de cuáles son las áreas que hay que identificar y empezar a desarrollarlas, ¿no? Yo diría que tenemos una enorme ventaja geográfica, geoestratégica, frente a los Estados Unidos y frente a Europa y también frente a África. Y naturalmente nuestros vecinos, ¿no? Colombia, Brasil, la misma Guyana, el Caribe, Centroamérica. Yo creo que hay un enorme potencial y es tan variado según el país que hay que establecer entonces una política determinada frente a cada uno de ellos. Una global, general, pero una también particular, que entonces enfatice en cantidad de cosas, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales que se puede empezar a pensar, y es un área en el cual yo estoy involucrado en lo personal, pues lo puedo comentar, es el intercambio universitario, ¿no? Ahí estamos tratando de establecer vínculos con otras universidades para poder también brindar a los estudiantes, a los que se están formando para el futuro inmediato, porque pronto se graduarán y entrarán en la etapa productiva, pero también para formular especializaciones y, ¿por qué no también para que extranjeros puedan venir a Venezuela y poder intercambiar? Esa es, digamos, la dinámica que se da en este tipo de cosas, ¿no? Ni qué hablar del turismo, ni qué hablar de los materiales estratégicos, ni qué decir del gas, ni qué decir de una potencialidad que tenemos nosotros. Por ejemplo, las tierras. Estos días leí un comentario de un argentino que publicó en su cuenta de X que estaba asombrado de la enorme cantidad de mangos que había en Venezuela. Y él decía y tomaba fotografías y hacía un video de los mangos que se podrían en el suelo. Resulta pues que yo tengo en mi casa tengo 3 matas de mango y comemos mango mañana, tarde y noche y encima de eso hacemos jalea. Pero me pregunto, yo no soy un empresario, pero ¿por qué un industrial del área de alimentos no empieza a cosechar los mangos que se dan en todas las calles de Caracas? Dígame en Puerto Ayacucho. Puerto Ayacucho es un potencial enorme de árboles de mango. Yo dudo que los hayan cortado, estoy seguro que existen todavía. Pero recuerdo cuando yo conocí Puerto Ayacucho, las calles estaban sembradas de mango, eran alfombras de mango que se pudren en el piso. Entonces, tenemos cosas que están allí a la vista y que no las aprovechamos. Yo diría que esa es parte de la toma de conciencia que realizar. Profesor, la última, antes de despedirlo, ¿qué estrategia utilizaría usted si dependiera de usted, si estuviese en sus manos, para enamorar a la gente y devolverla al país, sabiendo todo lo que hay alrededor,
la situación electoral, la situación política. Evidentemente hay una serie de cosas que afectan sobre todo la imagen de Venezuela en el exterior. Pero usted está dentro del país, usted conoce a Venezuela desde adentro y como profesor también tiene cercanía a las cosas positivas. Si de usted dependiera, ¿cómo enamoraría al extranjero de Venezuela para que volviera a poner su dinero ahí? Yo creo que cumplir con la expectativa del que está afuera. El que se fue, no vamos a entrar en las razones por las cuales se fueron, ¿no? Pero si tú le dices al venezolano que está afuera, va a haber seguridad jurídica, ahí tenemos un elemento que lo va a conquistar. Si tú le dices al venezolano, va a haber estabilidad económica, ahí tenemos otro elemento. Si tú le dices al venezolano, va a haber trabajo para todos, porque iniciamos una nueva etapa productiva del país, ahí tenemos un tercer elemento. Y si tú le dices que cesará la persecución de personas, etcétera, bueno, ahí tenemos ya el cuadro, tenemos las 4 patas de la mesa fundamentales. Yo creo que es sencillo si nos ponemos a hablar de ese tema, aunque pueda haber muchas complicaciones en torno a la voluntad para realizarlo. Pero esas son 4 exigencias básicas que yo sé que el venezolano que está afuera pediría, y los que estamos adentro también. Profesor, muchas gracias por la entrevista y muy amable por explicarnos todo este tema. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ahí estaba con nosotros el profesor Fernando Fernández, el profesor de IESA, tocando un tema realmente interesante y que tiene que ver con las inversiones desde y hacia Venezuela. ¿En qué momento se encuentra hoy la economía del país? Y evidentemente estamos hablando de una situación que ha generado un cambio geopolítico, un cambio económico que tiene que ver con todo el movimiento que hay alrededor de los aranceles, del movimiento en los Estados Unidos, de la China, todo lo que eso sucede en el planeta y cómo puede repercutir eso en Venezuela. Además, teniendo la posibilidad los venezolanos que desde adentro quieren volver a enamorar al país y a la gente de Santiago para que el inversor vuelva a aparecer en medio de, obviamente, una crisis política que hay en nuestro país, pero que evidentemente Venezuela, y para aquellos que siguen trabajando desde adentro, tiene un potencial importante en función de eso. No, y también es importante, Octavio, que quizás suena un poco macro, grande, lejano, hablar de inversiones, hablar de petróleo, hablar de grandes negocios, de geopolítica, de China, de Estados Unidos, pero al final, pues un país progresa y crece cuando eso ocurre, cuando eso se da, cuando eso de manera armónica viene sucediendo, porque al final eso va permeando hacia abajo, hacia mayores puestos de trabajo, otras empresas, las pequeñas y medianas empresas, es decir, de arriba, de lo macro, de lo que parece alejado del común, del ciudadano común, pues realmente cuando eso sucede y eso ocurre y funciona, pues comienza a bajar todos esos beneficios y la gente se va beneficiando en lo que llamamos la microeconomía, en el bolsillo, en el día a día y en todo lo que tiene que ver pues con economía más cercana al venezolano de a pie, por así llamarlo, ¿no? Exacto, que eso además, Valentina, significa, digamos, un punto hoy de la discusión, más allá de lo que sucede políticamente, electoralmente dentro del país, si en realidad Venezuela está preparada para un posible cambio, al menos en cuanto al tema de la inversión, si Venezuela está lista para recibir eso. Y es que finalmente, lo explicaba Santi, lo explicaba el invitado, tiene que ver también con los temas de esas sanciones que pues no van a cambiar de la noche a la mañana, no se van a ir en los próximos días. Hablamos en los titulares del caso de Chevron, pero sí hay muchas empresas que, digamos, más allá de la preocupación que pueda generar cualquier intervención de Estados Unidos, pues sí están levantando la mano y quieren decir, quiero invertir en Venezuela, quiero hacer parte de estos proyectos, y eso se tiene que hacer con el más mínimo cuidado, con las diferentes estrategias que se necesiten y acompañamiento, pues para que sea una inversión que de verdad genere los impactos necesarios. Y lo explicaba el invitado, hay muchas alternativas que tiene el país, como el turismo, como el agro, que pueden funcionar, por ejemplo, si no se puede negociar con el petróleo, que sigue siendo esa moneda muy apetecida por diferentes países, pero también bajo la lupa de diferentes autoridades. En un momento vamos a ir con nuestro segundo invitado, Santi, pero te quería preguntar, y perdón que te interrumpa, te quería preguntar, tú que estás dentro del país, que estás en Caracas, ¿sientes que ese movimiento inversor se empieza a ver o sientes más bien que, por ejemplo, dada la crisis que hay en el país, crece la informalidad, aparecen productos destinados a cubrir necesidades, pero, y valga la redundancia, producto de esta informalidad? Es decir, ¿cómo se ve el día a día en función de lo que nos acaba de decir el invitado?
No, bueno, a ver, luego de aquella Venezuela de la escasez, que la recordarás 2017, 18, que comenzó inmediatamente por ahí en el 2014, 15, y se asentó en ese año 2018, pues obviamente esa Venezuela pues cambió radicalmente. Esta es una Venezuela, y lo hemos comentado aquí antes, sin prácticamente ningún tipo de escasez a nivel de productos de consumo masivo, etcétera. Quizás el año pasado, antepasado, se veía un poco más de inversión, se veía, bueno, llamo yo inversión, que de repente veas un comercio nuevo, veas un restaurante nuevo, veas un local nuevo, un comercio en general. Quizás eso no es tan una inversión macro, como nos venía explicando la entrevistada, no es algo grande, pero bueno, pero mueve e impulsa un poco la economía, ¿no? El comercio sobre todo. Quizás este año, por el tema de lo que hemos hablado, inflación, diferencial cambiario, se ve un poco más lento, pero sí, se suelen ver, al menos en Caracas. Pasa que también Caracas, como lo hemos comentado, suele ser un poco una burbuja con respecto al resto del país. Lo son la mayoría de las capitales de estado, pero sí se ve cierto movimiento, sí se ve cierta inversión, por así llamarlo de alguna manera, y cosas nuevas que surgen, y lanzamientos, y hay eventos, y suele, quizás no tanto como el año pasado o el antepasado, 2023, 2024, sobre todo hasta mitad del 2024, pero no jamás se ha vuelto o se ha regresado a lo que eran las épocas de 18, 17, 16. Eso no ha ocurrido. Sí, digamos, ese es un momento clave también, una situación clave para entender que más allá de todo lo que sucede internamente, y si había un temor en la población, era regresar a ese punto de la escasez, que me parece además, Santiago, y corrígeme si no estoy en lo cierto, me parece además que era el punto de temor más importante que tiene la población, porque el tema de la escasez fue quizás el punto más bajo que tocó el país en esa crisis. El venezolano del día a día, tener que ir a buscar los alimentos en diferentes lugares, tener que ser marcado en los mercados, y valga la redundancia. Venta por cédula, venta por cédula. Venta por cédula, venta clandestina, exportación de productos que normalmente en el país no escaseaban, tener que negociar incluso en el mercado negro la obtención de esos productos. Personas que podían y compraban afuera y traían por estas empresas de courier, o alguien afuera te mandaba de otra forma. Sí, eso no volvió. Siempre el tema económico, y lo enlazo con lo que le iba a comentar a Valentina, con el tema de la inversión y el tema político. Venezuela, probablemente el continente lo suele ser, pero en el caso de Venezuela la política va muy enlazada al tema económico. Probablemente en los países más desarrollados pues no afecta tanto lo que pasa en política, la economía tiene su rumbo y más o menos se mantiene. Pero en Venezuela, y te repito, probablemente lo es en el continente, las decisiones políticas suelen estar muy enlazadas con el tema económico. Entonces, por ejemplo, él hablaba de turismo. Claro, el turismo va aliado a un tema de vuelos. Entonces ya vimos lo que pasó la semana pasada con algunas conexiones, lo que pasó el año pasado. En este momento vuelve a haber conexiones, sobre todo en el continente americano, nuevamente con Panamá, con Colombia. Se vuelve a abrir ese espacio, pero vemos cómo el tema político pues afecta el tema vuelos, por ejemplo, y el tema vuelos pues afecta el turismo, y el turismo es un motor importante en la economía de cualquier país. Venezuela, con cualquier cantidad de cosas que mostrar en turismo. Entonces vemos cómo el tema político afecta la economía, pero te repito, a pesar de todo eso, pues Venezuela, y desde probablemente 2022-23, ha venido, sí, quizás en un momento un poco más lento, un poco más rápido, ha venido creciendo, y se ha visto un tema de inversión, al menos a nivel comercial.